Doctora Pérez Escoda, es un honor tenerla en Digitalízate Comunicación 3.0. Adelante, su presentación. Muchísimas gracias por esa entrada. Bueno, pues en primer lugar, también gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde porque, bueno, pues para mí es un placer poder compartir este rato con ustedes y, bueno, pues poder luego conversar más tarde sobre el tema que vamos a tratar, que es la alfabetización mediática. Vamos a hacer una vista rápida y luego nos vamos a centrar en las preocupaciones de la alfabetización mediática desde una perspectiva actual, teniendo en cuenta que los últimos hechos a nivel global, bueno, pues han cambiado la perspectiva prácticamente de todas las disciplinas y todos los ámbitos de estudio. Bien, voy a compartirles la pantalla para que podamos ver juntos una pequeña presentación que nos va a ayudar, creo, bueno, pues a seguir el relato de lo que me gustaría contarles. Creo que es interesante partir de un contexto que nos haga entender de dónde viene la alfabetización mediática y por qué es tan importante en el momento actual. A partir de que en el siglo pasado, el siglo XX, parece que suena muy lejos, ¿verdad? No tanto para algunos de nosotros. A partir de que comienzan a desarrollarse los medios, los mass media, de una manera exponencial, de una manera importante, la comunidad internacional comienza a desarrollar una preocupación especial por la educación del ser humano, del hombre, en ese entorno audiovisual que comienza a ser tan prominente. La UNESCO, y es por esto que la vemos en pantalla tan grande, constituye la organización a nivel mundial más importante que ha abanderado el desarrollo de la alfabetización mediática en el mundo. Por eso es importante que entendamos cómo desde finales del siglo pasado ya encontramos esta preocupación. Hay muchísimos encuentros a lo largo del tiempo, desde este punto 1973 en el que surge esa primera preocupación. También en este año el Consejo Internacional de Cine y Televisión describió por primera vez lo que se entendía por alfabetización mediática, decía algo así como por educación en medios en materia de comunicación. Cabe entender el estudio, la enseñanza, el aprendizaje de los medios modernos de comunicación y de expresión a los que se considera parte integrante de una esfera de conocimientos específicos. Es decir, ya la UNESCO, en un entorno internacional donde participaban muchos países, entendía que los medios de comunicación en su conjunto, televisión, radio, prensa, telégrafo, comenzaban a formar un ecosistema en el que era fundamental formar a la población. Bien, 10 años después, esto avanza poco a poco, 10 años después encontramos un punto de inflexión en este desarrollo con la declaración de Grunwald. Es importante porque esta declaración en el 82 sienta los principios consensuados para lo que más tarde en 2007 será la Agenda de París. Evidentemente entre el 82 y el 2007 hay muchísimas declaraciones, muchísimos encuentros en los que diferentes países del mundo hacen un intento por asentar lo que serán los principios de la alfabetización mediática. Sin embargo, tenemos que esperar a 2007 con la Agenda de París para encontrar unas recomendaciones que definan exactamente qué es eso de la educación en medios. Es interesante además que apreciemos que el desarrollo de la comunicación, de esta disciplina tan fantástica de la que todos somos partícipes, siempre ha ido, bueno, siempre no, desde principios del siglo pasado, 1973, como hemos visto, comienza a unirse intrínsecamente al mundo de la educación. Es decir, consumir medios va a requerir de una formación. Bien, volviendo a las recomendaciones que en 2007 nos deja la Agenda de París, vemos un esfuerzo por categorizar qué es esto de la educación en medios. Vemos aquí adoptar una definición inclusiva de los medios, reforzar lazos entre la educación mediática, la diversidad cultural y el respeto a los derechos humanos, definir competencias básicas, integrar la educación en medios en la educación inicial del profesorado, desarrollar métodos pedagógicos, movilizar todos los agentes. Bien, no quiero aburrirles con la lectura de los puntos porque aquí están, pero es interesante que nos demos cuenta cómo este incipiente desarrollo de la alfabetización mediática lo que hace es ir dibujando lo que vamos a ir encontrando en la actualidad.
Bien. La alfabetización mediática, en definitiva, cuando comienza a desarrollarse, no es más que un repensar el concepto de alfabetización tradicional y que se redefine a la luz de los medios que en el siglo XX van a ver la luz como los mass media, ¿sí? La alfabetización tradicional, recordemos rápidamente, todos sabemos lo que es, bueno, pues esa capacidad de leer, escribir y entender. Recordemos que la alfabetización en el siglo XX fue todo un hándicap para las asociaciones internacionales, para los países, con el fin de que toda la población pudiese tener esa esperada alfabetización. Es decir, podríamos decir que en el siglo XX uno de los retos más grandes que hemos tenido es que todas las personas pudiesen aprender a leer y escribir. Bien, los medios en el siglo XX hicieron que esa alfabetización tradicional comenzara a convertirse en una alfabetización audiovisual, ¿sí? Con la necesidad de que hubiese un aprendizaje de esos medios. Había que aprender a consumirlos, aprender qué claves tenían para comunicarnos las cosas, es decir, qué ocurría en torno a esos medios que estaba afectando a la población en general. Esa alfabetización audiovisual dio lugar a una alfabetización digital con el devenir del siglo XX, llegando al siglo XXI, cuando un incipiente Internet comienza a desarrollar unos medios de comunicación no alternativos, complementarios, perdón, a lo que fueron o lo que habían sido los mass media en el siglo XX. Y esto nos hace llegar a la alfabetización mediática actual, que no es más que un conjunto de habilidades que necesitamos las personas para afrontar con eficiencia bueno, pues todos los retos que el siglo XXI nos pone delante, ¿verdad? Es importante que entendamos que una vez que llegamos al concepto de alfabetización mediática, como ese concepto de convergencia, lo que propone la UNESCO en 2008 es que se una a la alfabetización mediática el concepto de informacional. ¿Esto por qué ocurre? Brevemente. Ocurre porque en el siglo XXI, cuando Internet comienza a desarrollarse, encontramos una explosión, y permítanme que utilice esta palabra, pero es que realmente fue así, una explosión de datos, de informaciones, gracias a la posibilidad que permitía Internet con la digitalización. Por lo tanto, hablábamos ya también de alfabetización informacional con respecto a la capacidad de gestionar ese volumen de información que comenzaba a volcarse en la red. Imagínense a principios del siglo XXI, pues dónde hemos llegado, ¿verdad? Pero la UNESCO, con esa capacidad de vislumbrar lo que venía, advertía de la necesidad de, bueno, pues de unir los conceptos de alfabetización mediática con alfabetización informacional que conocemos hoy. Normalmente nos dirigimos a este tipo de alfabetización como MIL, ¿verdad? Haciendo, digamos, un acrónimo de Media Information Literacy en inglés, o AMI en español, alfabetización mediática e informacional. Bien, este es, digamos, el final, ¿no? Hemos hecho un recorrido rápido para que entendamos bueno, pues, los entendidos en historia de alfabetización mediática y alfabetización mediática nos dirían que estamos haciendo un resumen muy rápido, cierto, pero como tenemos poco tiempo es interesante que tengamos, bueno, pues esta foto de conjunto. Este último concepto, que es el que tenemos hoy en día, alfabetización mediática e informacional, la UNESCO nos dice que el empoderamiento de las personas a través de la alfabetización mediática e informacional es uno de los requisitos más importantes para fomentar el acceso equitativo a la información y al conocimiento y para promover medios de comunicación y sistemas de información libres, independientes y pluralistas. Bien, esto es como la UNESCO define el concepto de lo que entendemos hoy por alfabetización mediática e informacional, ¿vale? Es interesante que tengamos esta foto de conjunto. Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de alfabetización, que es al que nos debemos hoy en día, educadores y comunicadores, es interesante aterrizar el concepto en indicadores. ¿Qué significa esto? Significa coger el concepto y desarrollarlo
llevarlo al terreno de, vale, ¿qué estudiamos? ¿Qué desarrollamos? ¿Qué enseñamos para que realmente esta alfabetización se lleve a cabo en el siglo XXI? Bueno, pues hay diferentes desarrollos. Bien, es verdad que en el fondo todos los desarrollos de indicadores que estudian la alfabetización mediática e informacional tienen el mismo fondo, pero es interesante que tengamos esa pluralidad de perspectivas, bueno, pues para que realmente tengamos un entendimiento más profundo. Yo he elegido para esta tarde, para que tengamos bueno, pues una perspectiva distinta, he elegido la perspectiva que tenemos en Europa. Me imagino que, bueno, pues que ustedes tendrán la perspectiva propia de los países iberoamericanos y creo que les puede enriquecer, bueno, pues esta perspectiva que es más, bueno, pues otra perspectiva, aunque entiendo que todos bebemos del mismo marco que es la UNESCO en definitiva. Por eso he comenzado hablando de la UNESCO como marco de referencia para la alfabetización mediática. El primer desarrollo viene con la UNESCO, evidentemente, y establece 4 indicadores. Entender los roles y funciones de los medios y la información en la democracia, entender el contenido de los medios y sus usos, acceder a la información efectiva y eficientemente y evaluar críticamente la información y sus fuentes. Esto es lo que la UNESCO nos dice que son los pilares de la alfabetización mediática. En el contexto europeo hemos elegido 3 casos. El caso de un consorcio que en 2009 se desarrolló específicamente para esto, el caso de la Ofcom, que es la Oficina de Comunicación de Reino Unido, y el marco de referencia europeo, ¿de acuerdo? Todos coinciden con la necesidad de una alfabetización mediática, de una educación en medios que se base en el acceso que tenemos de los medios. En el caso del consorcio europeo, ahora lo vamos a ver con más detalle, hace referencia al acceso, las habilidades y las competencias que bueno, pues se imbrican ahí de una manera interesante entre los medios, la sociedad en general y luego como personas. En el caso de Reino Unido, con la Oficina de Comunicación, que tiene un peso relevante en temas de alfabetización mediática, nos hablan de acceso, entendimiento y creación. Y en este sentido, cuando hablan de acceso, hace referencia al uso, la navegación y el manejo de los medios. En el caso del entendimiento, hacen un proceso de entender, de construir para poder evaluar, ¿sí? Es decir, en definitiva, poner en tela de juicio esa capacidad crítica para poder evaluar lo que estamos consumiendo. Y un tercer bloque de creación, pero que también es producción, distribución y publicación. Sí, y esto lo vamos a entender porque realmente se repite bueno, pues en los diferentes marcos que ahora vamos a ver con un poquito más de detalle. En el caso del marco de referencia europeo se habla de participación ciudadana, de educación mediática y de competencias. Es muy importante que asociemos desde principios del siglo XXI la alfabetización a las competencias. Las competencias en definitiva van a ser las capacidades que se le da a la ciudadanía, a nuestros alumnos, si hablamos en el entorno educativo, para que sean capaces de ser eficientes y eficaces en el siglo XXI ante los retos que se les plantea. Bien, vamos a ver un poquito más en detenimiento esta ficha que hemos visto aquí, vamos a aterrizar un poquito más esos indicadores. ¿Para qué? Pues para que veamos que la alfabetización mediática es un término poliédrico, que está lleno de matices y conforme el siglo XXI va avanzando, más matices va adquiriendo. Y eso es muy interesante para nosotros como educadores, para nosotros como comunicadores, porque realmente nos va a ayudar a plantear nuestro trabajo diario y a darle esa perspectiva de responsabilidad social que no deja de tener un comunicador siempre. Bien, el ecosistema que nos plantea la UNESCO es un ecosistema totalmente abierto, digamos, a todas las alfabetizaciones que la UNESCO entiende que tienen sentido en el siglo XXI. Y como ven ustedes aquí, pues hay muchísimas. La que hace referencia a la publicidad, a las noticias, a la televisión, al cine, al juego, a internet, a las computadoras, a todo el ámbito digital, a la libertad de expresión, que es tan importante, a las bibliotecas que adquieren tanta información y que adquieren tanta relevancia en la sociedad del siglo XXI como gestoras de la gran cantidad de información que se genera
y evidentemente a la información, ¿sí? Por lo tanto, la alfabetización, para poder entender, se convierte en un abanico de necesidades formativas que se corresponde un poco con, bueno, pues con la complejidad de una sociedad que realmente se desarrolla en muchísimos ámbitos y perspectivas. Bien, esto con respecto a la UNESCO. La UNESCO lo plantea de esa manera tan gráfica, ¿no? con las alfabetizaciones. Bien, es cierto que podríamos profundizar y estar hablando durante horas solamente de esa perspectiva de la UNESCO, pero creo que lo interesante es ver cómo se desarrollan diferentes ámbitos. Respecto al consorcio europeo, conformado por el Ministerio de Educación francés, dos universidades muy importantes en Europa y la asociación EAVI, que representa los intereses de los telespectadores, en 2009 forman un consorcio para definir los indicadores de la alfabetización mediática. Y este es el resultado muy resumido. El resultado es que ellos nos dicen que la alfabetización mediática contiene factores contextuales e individuales, ¿sí? Por lo tanto, es un hecho social y es un hecho individual. Dentro de los factores contextuales tenemos dos ramas importantes: el acceso que la población tiene a los medios y el contexto de esa alfabetización mediática, que evidentemente es diferente dependiendo de los países, de las ciudades, de las familias, de las personas, ¿sí? Es una especie de telescopio que tenemos que vamos viendo de lo general a lo particular. En el caso del acceso a los medios, evidentemente es algo que bueno, ha ido cambiando de una manera importante en este siglo XXI, cuando Internet ha hecho una convergencia de todos los medios y los dispositivos conectados a la red realmente también han transformado cómo accedemos a los medios, ¿sí? Esto, ¿por qué lo digo? Pues porque al transformarse el acceso también se van a transformar las necesidades de alfabetización mediática. El segundo gran bloque del que nos habla este consorcio europeo son las competencias individuales. En pensamiento crítico y uso. Evidentemente, este consorcio que desarrolla este conjunto de indicadores y lo hace en 2009, esto ha cambiado en cuanto a necesidades que nos han ido, digamos, imponiendo, bueno, pues esa proliferación de dispositivos móviles conectados a la red, como vamos a ir a ver luego, y por supuesto, bueno, pues el gran desarrollo que ha tenido la red social como espacio online interactivo masivo, ¿sí? Bien. Por lo que hace el contexto europeo en general, el marco de referencia europeo que marca las pautas o los objetivos de desarrollo, también encontramos, bueno, pues, indicadores, ¿de acuerdo? Aquí, que pues, ya lo vemos en pantalla, aunque está en inglés, creo que todos más o menos entendemos algo, se establecen 3 bloques y cada uno de esos bloques tiene su propio desarrollo. En definitiva, recordemos el rosco de la UNESCO. Lo que se pretende en todos los contextos al final es abarcar todos los desarrollos que el contexto social va teniendo e incluirlos dentro de las necesidades formativas que los ciudadanos pueden tener. ¿De acuerdo? Esto es en el contexto europeo. La alfabetización mediática en el contexto iberoamericano ha estado abrazada desde el primer momento por la UNESCO, ¿de acuerdo? Ha habido foros importantísimos como el foro AMILAC, y el fondo sobre el que se ha desarrollado es la alianza global, el GAP1000, ¿no? La alianza global de todos los socios a nivel mundial que se han integrado para el desarrollo de la alfabetización mediática e informacional. Es decir, GAP1000 no es ni más ni menos que una asociación global de países que bajo el paraguas de la UNESCO lo que hace es reunir digamos, países de diferentes contextos, pero con las mismas necesidades que bueno, pues hemos tenido
y se han ido vislumbrando. Esto en términos, digamos, un poco más técnicos, ¿no? Es decir, el concepto de la alfabetización mediática, los indicadores que la definen. Ahora vamos a aterrizar todo esto a los factores contextuales que transforman la alfabetización mediática en nuestro contexto actual, ¿de acuerdo? Porque evidentemente no podemos hablar de la misma alfabetización mediática de hace 30 años, porque la sociedad ha evolucionado, como vamos a ver ahora, en unas pautas tan grandes y en los últimos meses agigantadas que, claro, ha transformado el panorama y es importante que lo tengamos en cuenta. Me gustaría comentarlo en términos de factor social y en términos de factor pandémico, por supuesto. En términos de factor social hay 3 momentos que me gustaría poner de relieve para que podamos reflexionar sobre la alfabetización mediática. El primero, el cambio de sociedad. El segundo, la conectividad, el conectivismo que ha marcado la manera en la que nos relacionamos en el siglo XXI. Las personas en el siglo XXI tenemos un paradigma comunicativo diferente. Y tercero, me gustaría pues poner de relieve el contexto Internet que ha cambiado la concepción del paradigma educativo, comunicativo y por supuesto de alfabetización mediática. En clave de factor pandémico, evidentemente no tengo que esforzarte demasiado, creo que todos somos conscientes, primero, de la situación de cambio que ha generado el encierro global de todos los países del mundo, que ha transformado la educación, la política, el entretenimiento, la economía, lo ha transformado todo, en algunos casos de manera devastadora, el mercado laboral. Y segundo, en términos de infodemia, es decir, la sobreabundancia de información unida a todas las posibilidades que nos han dado los medios digitales ha provocado un caos de información, lo cual, digamos, es fundamental para la alfabetización mediática que debe pues acudir de manera sistemática a pues poner soluciones a estas realidades que vamos a ver que se están dando. El primer cambio hace referencia a una sociedad que ha cambiado radicalmente. Hemos pasado el siglo XX, sociedad de masas, con una alfabetización tradicional, leer y escribir, a una sociedad del conocimiento, con una multialfabetización. Este es un cambio drástico. Dicen que cuando uno está metido en los cambios no es consciente de los cambios, pero yo estoy convencida de que hemos vivido un tsunami de cambios, con la pandemia todavía más, y realmente somos testigos en primera persona pues, de cambios históricos, ¿no? El cambio social es uno de ellos. El cambio de paradigma comunicativo es otro. Las personas en el siglo XXI tenemos otros modos de comunicarnos, de interaccionar. Esto se debe al acceso y la producción del conocimiento. En el siglo XX unos pocos producían conocimiento y la mayoría consumía. En el siglo XXI, gracias o debido a Internet y las redes sociales y las herramientas digitales, todos somos consumidores y productores de conocimiento y de contenido. Han evolucionado los lenguajes, no solamente nos comunicamos de manera verbal, nos comunicamos a través de la red de manera visual, con emoticonos, con códigos comunicativos que han emergido a la luz de este cambio. Hay una rotura de barreras espaciotemporales. Bueno, pues miren ustedes, aquí estamos, ¿no? En España es una hora, en Venezuela es otra hora y aquí estamos conectados sin ningún problema. Tampoco el espacio, los miles de kilómetros que nos separan está siendo un problema, pues porque gracias a la tecnología, a ese conectivismo, podemos estar aquí independientemente de la hora y del espacio que nos separe. Y luego la misma concepción del conocimiento ha cambiado. El conocimiento ahora es flexible, cambiante, colectivo, actualizado al instante, cuando antes era algo establecido, consensuado, hermético, hierático, solamente unos pocos podían decir o hacer conocimiento. Bien, en definitiva, la foto que les pongo aquí abajo, hemos pasado de un paradigma de medios tradicionales a un paradigma hiperconectado en el que cada uno simplemente va enfrascado en su medio, en su dispositivo conectado.
La evolución de Internet también ha sido muy interesante en este sentido. Hemos pasado de un paradigma peer-to-peer, en el que uno producía y otro consumía, a un paradigma en el que todos consumimos y producimos. Esta es una diapositiva, creo que demasiado cargada de información, pero bueno, que me parece interesante bueno, pues para poder entenderlo. Luego, si están interesados, puedo compartir con ustedes la presentación para que la puedan ver con más calma. Esto por los cambios sociales, ¿no? Los cambios sociales que habíamos comentado. Ha cambiado la sociedad, ha cambiado el paradigma comunicativo y ha cambiado la manera en la que nos comunicamos. En cuanto a la pandemia, nos ha obligado a un encierro global. Estos son datos recogidos de ayer, que todavía aún continúa siendo realmente bueno, pues, escandaloso el grado de incidencia de la pandemia, lo que nos obliga a adquirir otras dinámicas sociales. El segundo dato importante que me gustaría recalcar con respecto a la pandemia y que afecta a la alfabetización mediática es la infodemia. La sobreexposición a información, la abundancia de información que se ha generado a partir de las redes sociales ha provocado un fenómeno que bueno, pues, la Organización Mundial de la Salud prácticamente al día siguiente de emitir el comunicado de pandemia, emitió también lo que era la infodemia. Si cabe, la infodemia es bueno, pues, una segunda pandemia muy preocupante y algo que como comunicadores y desde la perspectiva de la alfabetización mediática nos interesa tener en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos interesa tener en cuenta? Porque las personas que nos dedicamos a la comunicación y a la educación tenemos que siempre abrazar los cambios que van ocurriendo e integrarlos de manera efectiva en ese proceso formativo que nos impone la alfabetización mediática e informacional, ¿de acuerdo? He resumido las competencias mediáticas del comunicador ahora mismo, centrándonos en la perspectiva del día a día que vivimos en diversidad mediática. Tenemos que tener en cuenta, como profesionales de la comunicación y de la educación, la diversidad de medios a través de los cuales podemos comunicar y generar conocimiento. ¿Sí? Porque es una responsabilidad social saber utilizar esos medios de una manera positiva, generando nuevos y buenos hábitos, ¿de acuerdo? Tanto comunicadores como educadores tenemos esa responsabilidad. Pensamiento crítico. Debemos fomentar pensamiento crítico desde el punto de vista del comunicador, con informaciones contrastadas, desarrolladas, verificadas, desde el punto de vista de los educadores, enseñando a nuestros alumnos a que desarrollen ese pensamiento. Acceso y uso de la población, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Los informes que nos hablan de penetración de dispositivos móviles, de redes sociales y de horas de conexión a la red cada vez son más apabullantes en todo el globo. Por lo tanto, como comunicadores y educadores es fundamental que tengamos esto en cuenta. El fact-checking como una herramienta periodística es fundamental que lo ejercitemos, tanto como comunicadores como educadores, para propiciar en nuestro público o en nuestros alumnos buenos hábitos. El fact-checking es esa comprobación, verificación de las noticias. Hay herramientas, cada vez más herramientas, que nos ayudan a este proceso. En el caso de Latinoamérica está Latam Chequea, creo que se llama la asociación que engloba bueno, pues todas esas herramientas de fact-checking y cada vez tienen más fuerza. Por lo tanto, tenemos que aprender a utilizar esas herramientas, ¿de acuerdo? Y finalmente, las competencias digitales. Las competencias digitales voy a mencionarlas brevemente porque veo que ya toca mi tiempo y quiero ajustarme por respeto a los ponentes que vienen después. Las competencias digitales son fundamentales para la población en general, pero más aún cuando hablamos de comunicadores y de educadores. ¿Por qué? Pues porque el uso y el control de esas competencias va a hacer que generemos en la población buenos usos. Los comunicadores como los educadores son un poco el ejemplo de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, lo que se debe o no se debe. Y esto se utiliza para bien y para mal. Por tanto, bueno, pues tenemos esa responsabilidad sobre nuestra espalda.
Las competencias digitales son varias y se organizan en diferentes bloques dependiendo de lo que se trabaje. Rápidamente, el bloque de información para todo lo que es gestionar información, navegar, buscar, evaluar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, importantísimo que un comunicador controle esa competencia digital de información. El segundo bloque que trabaja la comunicación, como no, ¿verdad? El comunicador debe controlar toda la interacción que se produce en la red como medio nativo en el siglo XXI, más si hablamos de gente joven. Por lo tanto, fundamental. No puede ser que ningún comunicador diga esto no va conmigo, esta herramienta no me gusta. Hay que estar ávido y abierto a todo lo que sea control de comunicación en redes, en el ámbito digital. Creación de contenido digital. Perdón, también es fundamental, porque el periodista del siglo XXI, el comunicador, debe estar abierto a poder dar una crónica a través de un móvil, a través de una videoconferencia, a través de cualquier medio, y debe estar también abierto a el aprendizaje de cualquier herramienta que le permita editar contenido en cualquier formato. Es parte de ese cambio del que hablábamos. El cuarto bloque es resolución de problemas. Un comunicador tiene que ser ávido en saber qué herramienta necesita en cada momento para hacer qué. Por lo tanto, capacidad proactiva también, estar abierto ¿para qué? Para conocer todas las posibilidades que existen y tener la capacidad de resolver los problemas de información, de creación, de comunicación que puedan presentarse en su labor. Y por último, la seguridad. Es importante ser proactivo, es importante utilizar cualquier tipo de herramienta, pero es fundamental saber que tenemos que ser conocedores de las configuraciones de seguridad. Bien, cualquier herramienta puede utilizarse, pero debemos de ser conocedores de a qué estamos accediendo y qué estamos permitiendo con el uso de esas herramientas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su atención. Me encantaría seguir hablando sobre este tema, pero bueno, entiendo que debe haber un tiempo, si no esto sería realmente largo. Un placer y estaré encantada de escuchar sus comentarios o bueno, sugerencias o reflexiones. Así es, doctora Ana Pérez Escoda, excelente ponencia. Estamos realmente tomando notas y, por supuesto, asimilando todo ese conocimiento que nos actualiza en el concepto exacto que significa para nosotros como comunicadores, como docentes, como académicos, como sociedad en general, la alfabetización mediática. Vamos por recibir algunas preguntas y comentarios en nuestro chat. Ya voy a revisar, tenemos ya alguna pregunta. Opción por acá, esta es la primera pregunta. ¿Qué es el principal reto para los medios de Latinoamérica para lograr esta alfabetización mediática? Perdona, se me entrecortaba la voz. Me has preguntado cuáles son los principales retos para los medios de comunicación. ¿Sí? Correcto. Voy a repetir la pregunta, disculpe que parece que la conexión no nos dio la claridad total. ¿Cuál es el principal reto para los medios de comunicación en Latinoamérica para lograr la alfabetización mediática? Bien, yo creo que el principal reto en el ámbito latinoamericano, pero también en todos los ámbitos, ahora mismo está condicionado por el problema que la pandemia nos ha impuesto a todas las sociedades, que es la confusión de información, las fake news, la desinformación. Los medios de comunicación deben esforzarse más que nunca por ser claros en los mensajes y en las informaciones que dan y legitimar su papel como actores sociales capaces de informar a la población adecuadamente. Creo que este es el reto, luchar con la infodemia con buena información y legitimar su papel como actores sociales. Esta es una tarea además fundamental que hay que leer en clave de nuevas audiencias. Y me explico, las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, en los últimos estudios que estamos haciendo, se demuestra que no escuchan los medios tradicionales, ya no leen la prensa, ya no escuchan la radio, les cuesta.
La televisión todavía la ven, es el medio que más parece que todavía conecta con la gente joven, pero la realidad es que hay medios de comunicación, periódicos y radios que no son escuchados, leídos por la gente joven. Por tanto, en este momento más que nunca los medios deben esforzarse por atraer a esas audiencias y creo que el gran problema que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa, creo que debemos convertirlo en virtud y legitimar ese papel que los medios de comunicación en definitiva siempre han tenido y que ahora les toca luchar por el papel prominente que las redes sociales están teniendo en la gestión de la información ahora mismo en los últimos meses, bueno, pues de una manera global. Entonces, pues bueno, creo que esos dos puntos son fundamentales. Muchísimas gracias, doctora Ana Pérez Escoda, de la Universidad de Nebrija, en España, por su ponencia La alfabetización pediátrica. Ahora, otra pregunta. Estamos teniendo un cierto inconveniente de lentitud en la conexión desde acá de Venezuela. Sin embargo, hemos podido avanzar y escuchar con mucho detalle, mucha atención su presentación. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer.